Bienvenidos. Antes de empezar, esta clase demo está realizada en Photoshop, pero puedes usar herramientas similares. Se requiere algo de experiencia en dibujo digital. Finalmente, te recomiendo que utilices una tableta gráfica. Comencemos. Para el brush, yo escojo el Hard Round, pero tú puedes usar el que quieras. Inicio con las formas básicas y las líneas de acción. Un cuadrado para la cabeza es lo que nos va a guiar para dimensionar el resto de la figura. Luego, algo muy importante es definir e identificar dónde están las líneas de acción o movimiento. Acá, por ejemplo, identifiqué la columna, las curvaturas de las patitas y muy importante, la S invertida para la colita. Y luego completo con otras formas básicas que ayudan a establecer la estructura, por ejemplo, para las orejas, los triángulos. A continuación, y aquí empieza lo divertido, voy completando con otras líneas donde yo considero que hay alguna forma, y cuando hagas esto, no tengas miedo de ir poniendo las líneas que necesites, ya que dibujar es un ejercicio de tratar y fallar. Recuerda que siempre puedes borrar. Sí, incluso digitalmente. Hora de empezar con los detalles. Primero la cabeza, los ojos, el hocico, orejas. Bueno, ya tienes la idea. Continúo con el cuerpo. Para este caso particular, conviene ir dibujando el contorno, añadiendo la textura de pelos. Luego, empiezo a añadir más detalles en el cuerpo, ya con la idea de definir colores, manchas y otros patrones, pues típicos de un gato, ¿no? También voy remarcando los contornos definitivos, los que me satisfacen y ya considero adecuados. Muy importante, bigotes y otros pelitos o manchas en la cabeza. Remarco algunas manchas, líneas, etc. He ido poniendo algunas sombras con la idea de remarcar ya formas dentro del gatito, en los hombros, en la musculatura, etc. Y esto es oportuno para empezar a hablar de las sombras. Las sombras proyectadas, por ejemplo, las que puse en sus patas o debajo de su cuello. Para esto se debe definir la fuente de luz y la dirección en la que se proyecta para así ir formando las sombras. Y declaro a este dibujo terminado. Empezamos con el color. ¿Tú creerías que es la parte más complicada? Y verás que no. Comienzo manteniendo mi capa original, le hago una copia y luego elimino el exceso de línea. De ser necesario, cambio los niveles del contraste. Para el color, elijo uno cálido, por ejemplo marrón, y mantengo el mismo brush o pincel que utilicé en el dibujo. Remarco algunas manchas, líneas, etc. Añado los tonos medios para enfatizar el volumen. Luego defino las luces. Finalmente establezco los tonos más oscuros y si es necesario, añado más tonos medios. Ahora una parte muy importante, el background. Anteriormente mencioné que para resaltar la figura del fondo y darle volumen se utilizan las sombras. También para eso utilizamos el background, para darnos una sensación que separa la figura del resto de la composición. Es un tip muy importante. El truco es usar un color frío, ya que para la figura principal utilizamos un color cálido. Para este ejemplo voy a elegir un violeta con un tono grisáceo. Pinto alrededor del gato y remarco las partes que yo quiera. Finalmente añado un poco de púrpura en el gato. Este es otro truco y sirve para unificar la composición. Y le doy unos últimos toques con amarillo, de nuevo para equilibrar. Y así terminó la figura. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este demo class. Pon en los comentarios si quieres que haga más videos parecidos. Nos vemos.